por supuesto, aquí en Economía para Todos y vamos a conversar con Carlos Bedoya, él es coordinador general de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Estamos en un contexto bastante complicado. Tenemos esto que ha puesto en jaque a la Fiscalía, al Ministerio Público y en consecuencia ha traído también algunos movimientos en el Ejecutivo, en la Junta Nacional de Justicia y demás. Pero ¿cuál es el impacto de esto en la economía ya golpeada, digamos, en nuestro país en medio de una recesión? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Mucho gusto estar en tu programa. A ver, panorama complicado el que se vive, porque creo que para poner en contexto a los televidentes, hemos arrancado un año pésimo, con conflictos a fines de año, con un yaco a inicios de 2023, y prácticamente estamos cerrando en las mismas o peores circunstancias. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya no se sostiene la teoría de las cuerdas separadas, de que la economía va por un lado y la política va por otro lado. La caída de la inversión privada, que es fundamental para el crecimiento económico, está siendo afectada por, ya no diría crisis política, no diría ya descomposición, por una putrefacción política. Entonces, lo primero es que el Ministerio Público, el Congreso y el Gobierno puedan un momento ser conscientes de lo que está en juego en realidad, más allá de las luchas de pugnas por el poder, de la sobrevivencia política, que trabajen en la economía. Estamos 29 de noviembre, no se conocen los dictámenes del presupuesto. Yo nunca he visto algo así. No hay liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar el presupuesto. Es decir, menos todavía certidumbre para el próximo año. Estamos cerrando en recesión. No es una recesión de enfriamiento pospandemia. Desde nuestro punto de vista, desde la Red Latinoamericana, pensamos que no es solamente algo pospandemia, que no es una recesión pasajera, sino que esta recesión se ha ido larvando desde hace un buen tiempo, desde la caída de los precios de las materias primas, desde la crisis política que comenzó el 2016 y hasta ahora no se resuelve, desde el niño costero del 2017, que no terminó de recuperarse y ahora todavía no estamos preparados, vino Yaku y no estamos preparados para el fenómeno del niño, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Algo interesante, Carlos, que normalmente estos debates de presupuesto se suelen incluso aprobar hasta el último día, pero esta discusión se da en un contexto particularmente, digamos, llamativo, porque tenemos esta crisis institucional criticada ya por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sientes que de repente también esta incertidumbre va por el lado del Congreso de la República, que todavía no se entiende hacia dónde estamos yendo en términos económicos o la magnitud, digamos, de lo que estamos viviendo ahora? Sí, definitivamente no hay una conciencia de lo que están haciendo las autoridades políticas, es decir, que no se conozcan los dictámenes de presupuesto y a un día de vencimiento del plazo de la aprobación, y que además estén, digamos, todavía repartiendo el dinero del presupuesto cuando el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ante la falta de un liderazgo del ministro Alex Contreras para poder ordenar el debate presupuestal. Entonces yo creo que es más grave todavía de lo que pensamos, ¿no? Entonces lo primero creo que hay que hacer, la medida más a corto plazo, es devolver la confianza a los agentes económicos. Pero ¿cómo se hace eso? Porque es algo que caracteriza cuando se pierde el tema de la confianza en la economía, es que esto no es inmediato, sabemos que es mediano a largo plazo, pero ¿qué hacer, digamos, desde el gobierno, desde el MEF? Un gobierno que está, un ejecutivo que está claramente deteriorado con todo eso que ha salpicado desde el Ministerio Público. Yo creo que se necesitan anuncios claves, por lo menos gestos que tranquilicen un poco a la población, que bajen la tensión política. Eso pasa por decisiones que tiene que tomar la fiscal de la nación, por lo menos dar explicaciones, incluso poder tener un gesto de grandeza para calmar el tema, y que el Congreso de la República no piense que el presupuesto público es una billetera que ellos van a disponer, porque así está pareciendo el debate, y del lado de la presidenta y del primer ministro, que puedan por lo menos trazar un rumbo con alguna claridad, más allá de decir que vamos a gastar 17.000 millones de soles en 3 o 4 años, en APPs, no se sabe bien, los estudios de factibilidad, o con Punche, que es una medida de empleo temporal, cuando se necesita la agricultura familiar en este momento, que está afectado por las sequías, ver el fenómeno del niño que ya viene, que es fundamental,
y medidas un poquito ya de mediano plazo, anunciar algunas reformas como pensionaria, como tributaria, ¿no? Dar algunas certidumbres. Ahora, la pregunta es, ¿se puede salir, digamos, de esta recesión en la que estamos sumergidos, Carlos, el próximo año? ¿Es tan fácilmente mitigable como lo ha dicho en su momento el Premier y el Ministro de Economía, Alex Contreras? Desde Latindad no creemos eso. Para comenzar, pensamos que debe haber una autocrítica de las autoridades económicas en el Perú, que en enero estaban pronosticando, estaban estimando que íbamos a crecer 3.5, hoy 0.9. Ya dijo macrocónsul Elmer Cuba, menos 0.2, menos 0.2%, o sea, de crecimiento. Ayer el señor Castilla, menos 0.9, esto puede ser peor. Y el 2024, además, teniendo en cuenta las condiciones internacionales de la geopolítica, climáticas, la sequía mundial, creemos que van a haber presiones inflacionarias. No, esto no es algo de corto plazo y además no ha empezado ahora. Claro, ya se ha venido larvando desde 2014, 2015 el enfriamiento, la crisis política, Yaku, las 300.000 muertes en pandemia, el 2022 con una presión inflacionaria fuerte y no ha habido aceptación de parte de las autoridades económicas. Se ha perdido muchos meses y recién en agosto hemos empezado a ver un plan, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál debería ser el rol del Ministerio de Economía y Finanzas? Y por ahí también me animo a preguntarte del Banco Central de Reserva, que me parece que ha hecho un buen trabajo bajando esta inflación, que ha sido pues una mochila bastante pesada, sobre todo para los hogares con menos recursos. Depende. Yo creo que la inflación, no estamos libres de la inflación, que más bien como el mercado interno está recesado, ha disminuido la demanda y creo que estamos en una baja, espero que no, pero una baja de precios momentánea. El acuerdo, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania de pasar los granos por el Mar Negro ha sido suspendido. Entonces ya podemos ver en el horizonte más las sequías, presiones inflacionarias en el mercado de commodities de alimentos. Igual en petróleo con la guerra. O sea, esta caída, digamos, de la inflación, ¿tú crees que es momentánea? Es momentánea y el próximo año podemos tener presiones inflacionarias, lo que nos complica porque entramos en un cuadro de estanflación, de estancamiento por un lado y más inflación, donde hay que tener mucho cuidado con las medidas para no generar más presiones inflacionarias. Es bastante complejo y requiere medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Incluso nosotros pensamos en Latindad que es momento de reevaluar la política económica, el modo en que crecemos, que generamos empleo, que generamos ingresos, que aumentamos la producción. Ahora, con todo eso que me has explicado, con el tema de la recesión y esta inflación que de acuerdo a ese estudio, a tu pronóstico, va a ser momentáneo y el próximo año nuevamente vamos a tener esta ola afectando a los hogares con bajos recursos, ¿cómo lo va a sentir el peruano de a pie? ¿Cómo lo va a sentir el joven estudiante, la madre, el señor? A ver, ¿cómo se va a ver, digamos, en el día a día? Mira, más allá de las grandes cifras de la economía, de decir que vamos a decrecer del PBI, hay dos indicadores que están siendo, o hasta tres, alarmantes. Primero, según las notas semanales del Banco Central de Reserva, más de 5 millones de personas en el Perú ya tienen deudas de aproximadamente un medio de 18.000 soles en consumo no duradero, o sea, no perdurable, que es comida y servicios, ¿no? Y entonces se requiere una medida de alivio de esa deuda, porque mientras no paguen esa deuda, esas familias no van a salir de la crisis. Entonces, hay personas que ya están empezando a a consumir con deuda, consumir de manera inmediata. No hablo de electrodomésticos, no estoy hablando de casas, de comprar un carro, de cosas que te quedan, ¿no? Sino de consumo de alimentos y de servicios. Entonces, creo que se va a sentir por ahí. Puede haber incluso bolsones de hambruna. Hay que ver y trabajar medidas para... El tema de pobreza. En el tema de pobreza, además... se habla de 30%, incluso el Banco Mundial habla de 4 o 5 de cada 10 peruanos y peruanas son vulnerables, más allá del si tiene un sol más o un sol menos del límite que se establece para que salgas de la pobreza. Ahora, Carlos, ¿cuál es el pronóstico que ustedes están viendo para el tema de pobreza? Porque, claro, esto se va a conocer recién las cifras el próximo año, en el segundo trimestre, me parece, o el primero, al terminar el primer trimestre, por parte del INEI. Se le ha consultado varias veces a los ministros del MIDIS, del MEF. ¿Cómo vamos a cerrar en términos de pobreza este 2023? Y todavía no están, digamos, están aguantando la cifra y no lo quieren revelar. Bueno,
todo indica que nos vamos al 30% de pobreza e incluso puede subir. Las estimaciones, nosotros no hemos hecho las estimaciones, pero nos basamos, por ejemplo, en un indicador de salario real, que es el poder adquisitivo que tienen los salarios. A junio de este año el INEI informaba que tenemos un salario real en menos 10% que el 2019 y que vamos a alcanzar recién un salario del 2019 prepandemia en el año 2027. Entonces hay que tomar medidas para que el consumo de las familias pueda primero aliviar su deuda privada. En el Perú no hay un problema de deuda pública, tenemos ahí espacio para poder recurrir a financiamiento externo, pero sí la deuda de las familias es un factor que preocupa y en el que hay que tomar acción, como se hizo en la pandemia. Ajá. ¿Cómo pinta el 2024? Mal, porque además los factores internacionales, Estados Unidos y digamos Europa han subido la tasa de referencia y al subir la tasa de referencia de esos países, los capitales, digamos de corto plazo, para no decir especulativos, apenas ven que hay una tasa mayor se van. Entonces, si ellos suben la tasa de referencia, nosotros también tenemos que subirla. Ahora la hemos bajado un poco, no estamos como Brasil, que está más alta y tal, pero es complicado con una economía tan abierta. Estamos expuestos a todas esas vulnerabilidades. Yo no sé si una buena noticia es que el tipo de cambio está estable. Sí. Eso quiere decir que los capitales todavía están aquí, los capitales más de largo plazo. Ok, porque hay una fuga de capitales que se ha advertido desde el Banco Central de Reserva, ¿no? Sí, bueno, esa es una fuga de capitales que cada tiempo crece más, son los flujos ilícitos. Y que hasta el 2015-2019 son más de 10.000 millones de dólares, que hay que tomar medidas desde la SUNAT para evitar la evasión y la fuga de capitales. Muy bien, Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Carlos Bedoya, coordinador general de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, estuvo con nosotros en Economía para Todos. Hacemos una pausa.